exposición y gracias también a todos aquellos cargadores y a todas esas cuadrillas que colaboráis con todo lo que hacemos a lo largo del año, bien sea una conferencia, bien sea actos solidarios como hemos llevado a cabo, y esto es lo que nos motiva a seguir caminando. Este año hemos querido cambiar un poco la temática de la tertulia, de la mesa redonda. Queríamos alejarnos, como ha dicho Kiko, del tema de la carga. Creemos que está demasiado sobresaturada la agenda sobre carga, sobre música, y hemos querido centrarnos pues, en un aspecto que yo creo que es bastante importante en los tiempos que corren, como es los medios de comunicación cofrade. Actualmente, con la diversidad de canales de comunicación, con redes sociales, con páginas web, incluso con los medios móviles como WhatsApp, que donde ya muchas hermandades están y demandan diariamente el Evangelio, pues creía que era un tema bastante interesante. Yo creo que contamos con un cartel de primera categoría para esta ocasión y voy a empezar a presentarle. Por la izquierda contamos con Francisco Carlos Alejo Hernández. Es periodista jerezano que trabaja para el grupo Publicaciones del Sur desde el año 99 y es director y presentador del programa Luz de Pasión en 7TV y director también del periódico Viva Jerez, colaborando además con la agencia EFE. Como cofrade, es hermano de la populosa hermandad de la Esperanza de la Hiedra de Jerez de la Frontera. A mi izquierda contamos con Gemma Ferreira Martel, la cual ha trabajado en diversos medios como COPE Cádiz, COPE Sevilla, Onda Luz o La Voz de Cádiz, trabajando en la actualidad en el Gabinete de Comunicación del Colegio de Enfermería de Cádiz. Fue directora y presentadora del programa Cofrade Luz de Pasión de Onda Luz desde el año 2013 a 2016 y ha colaborado también en las retransmisiones cofrades para Onda Cádiz y COPE Sevilla. Como cofrade es hermana del Prendimiento y el Carmen de Cádiz, así como de la Sevillana Hermandad de Pasión, y ha tenido a su cargo diversidad de pregones, presentaciones de carteles y moderación de mesas redondas. A mi derecha cuento con Fernando Pérez Canales. Al igual que Gemma nos llega de Cádiz y se inicia en Antena 3 Radio para precisamente hablar de Semana Santa, pasando después a ser Cádiz. Desde el año 91 lleva en Canal Sur, donde prácticamente ha hecho de todo: Semana Santa, Carnaval, informativos y deportes, ejerciendo en la actualidad como director del programa La Jugada de Canal Sur Radio. En el ámbito cofrade es hermano de la Cofradía del Leceo Mogaditano, de la que fue hermano mayor. Y para acabar con las presentaciones, y a la derecha del todo, tenemos al amigo Eduardo Albarrán, que, como suelo decir yo, que juega en casa. Como la mayoría ya sabéis, Edu dirige La Voz y la Pasión desde su fundación en 2001, convirtiéndose en todo un referente de la información cofrade en nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad. Asimismo, Edu también ha colaborado con el Diario de Cádiz y actualmente realiza tareas de comunicación y publicidad para una empresa privada del sector sanitario. Como cofrade, Edu es hermano del Eceomo y de la Oración en el Huerto, así como de las letíficas del patrón San José, de la que hoy está celebrando precisamente sus días y su desafío, y de la Hermandad de la Pastora, y tuvo el honor en el año 2016 pues, de ser el pregonero de la Semana Santa de nuestra ciudad. Desde aquí, en nombre del equipo de Capataces, pues agradeceros vuestra presencia. Sabemos que es una época complicada, la cuaresma, la agenda, y se agradece que hayáis hecho un hueco para estar con nosotros. Yo para comenzar, pues yo preguntaría que cómo os iniciáis en este mundo o cómo conseguís trasladar vuestra pasión por la Semana Santa a vuestra faceta profesional. ¿Qué os lleva a ello? Si queréis empezar. Y bueno, estáis mirando los cuatro. Lo primero, bueno, agradecer la invitación, por supuesto. Y luego lo que sí quiero aclarar, porque luego toda esta historia queda en grabar y me has hecho y me has ascendido, me has hecho director ya de Viva Jerez, y no soy director de Viva Jerez, el director es Abraham Ciudad. ¿Cómo empezamos? Bueno, realmente cuando te pones a hablar un poco de cuando nos podemos hablar de esta rama del periodismo que hace referencia al tema de las cofradías, yo creo que entramos en una rama de periodismo muy específica, o por lo menos del mundo de la comunicación, porque se da la circunstancia de que todo el que trabaja, o sea, todo el que a lo mejor se dedica al tema de la información cofrade, no se dedica profesionalmente a esa actividad. No voy a hablar ya en tema de si se tiene título, si no se tiene título, ni cosas de esas.
me centro sobre todo en lo que es el ejercicio de la profesión. Yo creo que en esta mesa quizá se dé la circunstancia de que hayamos sido mayoría los que nos dedicamos profesionalmente al tema de contar cosas en el día a día, y dentro de esa labor, dentro de esa faceta, en su momento se nos asignara la parcela cofrade, porque bueno, porque nos llamaba la atención, porque nos gustaba aquello, pero luego realmente la mayoría de la gente que ha trabajado o que hace radio, que hace incluso prensa escrita es más complicado, pero sobre todo en el tema de radio y en el tema de televisión, que se dedican a comentar, bueno, es una actividad, digamos, que complementan con su actividad profesional, o sea que no es. Entonces tenemos aquí algo que se da, una especificidad que se da en lo que es el periodismo cofrade, que no se da a lo mejor en otro ámbito, porque el que se dedica a una información del tema de política, evidentemente se dedica al 100% a eso, no trabaja por la mañana una cosa y se dedica por otra. Entonces, al margen ya de esta cuestión y centrándome retomando un poquito lo que comentaba, bueno, ¿cómo se inicia en esto? En mi caso particular, yo llego al periodismo a través de las cofradías. O sea, son las cofradías, son las ganas de contar lo que ocurre alrededor de las cofradías, lo que me lleva al mundo del periodismo. ¿Cómo me inicio? Pues me inicio en Jerez, en la cadena COPE, con el compañero Gabriel Álvarez, que no sé si, imagino que muchos conocéis. Bueno, en el equipo de COPE Jerez, allí se iba incorporando gente para contar, para vivir un poco lo que era la Semana Santa dentro del despliegue que hacía entonces la emisora de retransmisiones en directo, etcétera, etcétera. A partir de ahí, bueno, pues vas descubriendo un poquito que tu vocación periodista, que tenías un poco ahí, y que han sido las cofradías, digamos, las que de alguna manera te han llevado a esa profesión. Ya luego, bueno, en mi caso particular, pues andando un poquito el tiempo, pues me dedico ya al tema ese, ya tocando muchas más parcelas en que no se centran en la Semana Santa, pero bueno, llegas un poco por curiosidad. En el mundo llegas un poco por curiosidad, por amigos, porque conoces a alguien que hace la Semana Santa, que la comenta, en fin, que hace las retransmisiones, te gusta un poquito aquello, te empieza a picar el gusanillo y te empiezas a entrar en la profesión. Ese fue el caso mío, pues hace ya más de 20 años. Sí, quizás es un caso muy similar en el mío, un poquito más, porque de años quiero decir, que soy el más veterano de la reunión. En el año 88, Antena 3 Radio, que es una emisora que existía en la provincia de Cádiz, estaba en la calle Coneta Soto Guerrero, una emisora pequeñita, pero bueno, se creó, ya sabéis, con la presencia de grandes figuras de la radio, el caso de García, que salió huyendo del Grupo Prisa, y otros grandes de la comunicación, Ángel Luis de la Viuda, seguro que los veteranos lo recordaréis. Bueno, pues empezó a emitir en clave local y también buscando a gente joven con inquietudes y especialmente vinculado a las cofradías, caso similar al que ha comentado él, porque yo especialmente he vivido la cofradía o el mundo de las hermandades en Cádiz desde muy jovencito, independientemente de disfrutar de otras fiestas de mi tierra. Y entonces, bueno, pues descubrí el mundo de la comunicación, y el mundo de la comunicación me descubrió a mí. Es decir, yo no tenía muy claro dónde iban mis pasos profesionales, y gracias a ese contacto comencé en el año 88, que fue un programa que hicimos entre varios que también están trabajando hoy en día en medios de comunicación. Uno de ellos es mi querido amigo y compañero Juan Manzorro. Y bueno, estuve en ese periplo durante un tiempo, después pasé a Radio Cádiz, a la cadena SER, durante un año estuve haciendo deporte, pero ahí quizás el mundo de las cofradías está un poco más apartado del interés general. Quiero decir que en Cádiz, que es un mundo complicado para la comunicación cofradiera, y especialmente desde la época primigenia de la comunicación, y estoy hablando de comunicación audiovisual, quitando Diario de Cádiz, que sí ha informado históricamente, pero sin embargo
El único que hacía radio en aquella época era el Pepe Benítez, que también os sonará, supongo, que era un histórico que especialmente estaba vinculado al carnaval. Y bueno, y durante la cuaresma hacía un programa en Radio Cádiz, en la onda media, y bueno, pues era una parcela. Y ya después, cuando abandoné Radio Cádiz y empecé en Canal Sur, gracias a alguien que ha fallecido recientemente, como es José Antonio Cervantes, un hombre, bueno, que tenía muchas inquietudes, y posiblemente ahí es donde me encontré mejor y me vinculé mucho más al mundo de la comunicación, porque para mí mi empresa sí representaba lo que era, como yo veía la comunicación, es decir, tocábamos las cosas de nuestra tierra, las cosas cercanas, y sobre todo, bueno, pudimos arrancar en el año 90, precisamente este año se cumplen 30 años de emisión del programa Semana Mayor, pudimos arrancar con un programa diario durante la cuaresma. Empezamos en Cádiz, en la Plaza España, y después pasamos a donde estamos ahora mismo. Y bueno, desde entonces pues he hecho ahí en esa parcela de la comunicación un poco de todo. Radio, retransmisiones especialmente, donde me siento más cómodo y donde creo que se desarrolla mejor la comunicación cofradiera, donde llega mejor, no porque lo haga yo, sino porque yo soy un amante de la radio, a mí me encanta la radio, escucharla, y durante muchos años, con la carencia que había en Cádiz de radio en directo, era muy oyente de Onda Jerez Radio, por ejemplo, de Cope Jerez, que también escuchaba en los años 80, pero en Cádiz necesitábamos esa presencia, o entiendo que había que hacer algo, y bueno, empezamos a retransmitir las salidas, las entradas, en fin, fue una época muy bonita, donde pues, hoy en día pues, se sigue haciendo con mayor o menor intensidad, ¿no? En definitiva, bueno, también durante muchos años me dediqué a la televisión, especialmente a la elaboración de resúmenes provinciales, que seguramente algunos habréis visto en algún momento, con vuestro criterio posiblemente nunca llovía a gusto de todo, era difícil de acertar, pero bueno, también entiendo que forma parte de la realidad de los que nos dedicamos a esto, con la gloria que tiene este trabajo a veces y con las dificultades que conlleva. Hemos hecho retransmisiones también de hermandades en televisión en directo, por ejemplo, bueno, en San Fernando, Manolo Casada estaba aquí haciendo la entrada de Nazareno, y durante la Semana Santa pues también se ha hecho en San Lucas de Barrameda, en Jerez muchas veces, en fin, y en Cádiz en más de una ocasión. Y ahí es donde hemos participado de forma contundente. Quiero decir que especialmente los palos de comunicación audiovisual, llámese radio y televisión, si he participado, me siento muy identificado, valoro muchísimo el trabajo que hacen los compañeros de prensa escrita, valoro muchísimo lo que hace la gente también en las páginas web y en las redes sociales en cuanto a la comunicación cofradiera, y por lo tanto, bueno, pues hoy en día me siento un privilegiado y sigo disfrutando muchísimo con lo que puedo hacer independientemente de la labor que hago en otras tareas en mi casa, en mi empresa. Bueno, en mi caso, la Semana Santa me hizo periodista. Yo estudiaba ingeniería informática y por la amistad con el que era y es redactor jefe de Diario de Cádiz aquí en San Fernando, Arturo Rivera. A él lo nombran pregonero en Semana Santa de 2007, creo recordar. Y claro, con todo lo que ya tenía de ser redactor jefe del Diario de Cádiz aquí, pues se le quedaba un poco coja el tema de llevar toda la cuaresma y demás en Diario de Cádiz. Me dijo que si me animaba, pues ya sabía que, bueno, llevaba como 6 o 7 años con la página web, y si me animaba a hacer como colaborador del diario, y ahí empecé a hacer las primeras crónicas, las primeras noticias y demás en el diario, y vi que aquello me gustó tanto como que seguí, y no solo seguí en el Diario de Cádiz, sino que estudié también la carrera. Me fui a Sevilla, seguí en Sevilla y estudié periodismo. Y ahora es mi profesión, es lo que más me gusta, con lo que mejor me siento identificado, y todo ha sido también gracias a las cofradías, a las hermandades y a esa locura, ¿no?, que es contar cada día todo lo que las hermandades hacen o no hacen. Entonces, bueno, la verdad es que muy agradecido de también a la oportunidad que tuve por el Diario de Cádiz, y a la que sigo teniendo de poder contar las cosas de mi tierra, ¿no?, que es la faceta de la hermandad y cofradía, que es también lo que me gusta. Bueno, pues yo, muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme a este acto, porque bueno, se agradece que después de 3 años desconectada de los medios de comunicación, porque llevo 3 años en el gabinete de comunicación del COVID de enfermería, se sigan acordando de mí para participar, y bueno, eso siempre se agradece. En mi caso,
Creo que mi relación con las cofradías, como hermana de a pie, ha sido porque he querido, ¿no? Siempre, pero como periodista ha sido una completa casualidad. Allá, el sitio que he pisado, siempre me han cogido para escribir de cofradías, no sé por qué, sería que me escuchaban hablar en algún momento y dirían, pues esta misma, que esta más o menos tiene una idea. Recuerdo que empecé a hacer las prácticas en COPE Sevilla y de ese mismo año me dijeron que si quería retransmitir en un balcón de la calle Sierpe, y yo, sin tener ni idea de la cofradía de Sevilla, muy poca, 3 nociones, pues me di la manta a la cabeza porque soy muy atrevida, y me puse a retransmitir. Después, ahora lo pienso y no lo haría, pero en ese momento lo hice. Y sin embargo ahora a lo mejor puedo tener más conocimientos que entonces, pero la edad te da como el miedo, ¿no? Después estuve en COPE Cádiz y más de lo mismo, me escucharían hablar y me dijeron, bueno, pues vas a presentar nuestro programa semanal durante la Cuaresma, y también me arriesgué y lo hice. En Andalucía Información, bueno, entré, una vez que terminé mi contrato en COPE Cádiz, me salió el contrato en Andalucía Información con mi compañero él en Jerez y yo en Cádiz. Justo en ese momento, un expediente de regulación de empleo en la empresa en la época dura de la crisis, la persona que llevaba años, que tengo que nombrarlo, que es Justo Mata, y a lo mejor muchos de ustedes lo recuerdan, pues bueno, no continúo trabajando allí y me cae el tema cofrade. Después, a los años, mi jefe compra una televisión y me digo, pues me tienes que hacer un programa. Y digo, pues dame el de cofradía, pues ya que estamos. y un poco así, ¿no? Yo no estudié periodismo por las cofradías, pero sí que es verdad que a mí las cofradías me han hecho crecer muchísimo como periodista, y mucha de la experiencia que tengo hoy en día se lo debo a las cofradías, porque ya terminé, yo me obsesioné. Yo tengo que decir que trabajando, y Edu fue compañero mío andaluz y lo vivió conmigo, yo lo llegaba a pasar mal porque yo me lo tomaba ya como un reto personal, prácticamente sin medios. Yo quería dar lo mejor que pudiera y le echaba muchísimas horas, que él lo puede decir, me enfadaba con toda la plantilla porque yo quería hacer un reportaje mundial, porque yo quería demostrar que en una televisión local se podía hacer una cosa distinta, y lo pasé mal de la exigencia que me ponía a mí misma, pero por otro lado me sirvió mucho para crecer, tanto que bueno, en el colegio de enfermería vieron uno de los vídeos que hice de los reportajes y me llamaron, por lo cual yo hoy en día mi vida se la debo un poco a las cofradías y al haber estudiado también la carrera. Pero ahora estaba hablando de Fernando Pérez, que tiene 3 años y medio más que yo, nada más. Lo que pasa es que empezó muy temprano en esto de la retransmisión, y me ha recordado estar en mi casa con mi abuela, con mi madre, y escuchar las retransmisiones de Juan Manzorro, de Fernando Pérez, esos resúmenes que tú comentabas, provinciales. Y sí, creo que sí que me motivó, fue una de las razones por las que yo estudié periodismo. Así que también os tengo que agradecer a ti y a Juan Manzorro, que sois 3 años mayor que yo, el haber estudiado la carrera. Me siento muy mayor ahora. Pero bueno, gracias Emma por ese cariño. Hombre, nosotros sí teníamos siempre la idea y la convicción que lo que hacíamos, aparte de nuestro afán de servicio público, es hacer algo que nos gustaba, que es radio, y encima Semana Santa, o sea, lo mejor de lo que podíamos disfrutar. Y yo siempre digo lo mismo, están aquí representados gente buena de Jerez, gente magnífica de San Fernando, pero Cádiz es un territorio complicado para la Semana Santa, ¿eh? Lo digo porque esto no es que nos dé valor a los que hacemos cofradías en información, sino que complica un poco más el asunto. Y no solo lo digo por esto, no porque seamos mejores o magníficos, sino porque los medios de comunicación en Cádiz les cuesta trabajo apostar por la Semana Santa. Voy a dar un dardito aquí, que habéis trabajado allí, pero vamos, es sorprendente que la cadena COPE retransmita el carnaval y no retransmita la Semana Santa. Es sorprendente. Dicho esto, nosotros con el dinero público y el servicio público hacemos carnaval, Semana Santa y lo que nos eche. Mejor o peor, pero para eso estamos también. Dicho lo cual, a mí me sorprende que he dicho la COPE, como puedo decir la cadena SER o otras emisoras. Esto no es un palito para ellos. Yo tengo amigos en ambos sitios, pero sí es evidente que demandamos además esa competencia, que es lo bueno, ¿no? Lo bueno es que Canal Sur esté retransmitiendo por un lado y que la SER pues tenga otro punto de transmisión, que la COPE lo haga. Sí es cierto también que en otras localidades, caso de Sevilla, quien arrasa es Canal Sur Radio, y eso lo sabe Eduardo, lo sabe Gemma y lo sabe todos los compañeros, ¿no? En cierta medida porque también fue una explosión de radio distinta, fresca,
llevada con naturalidad, y bueno, eso es lo que hemos pretendido y eso es lo que intentamos hacer. Caso de la radio, caso de la televisión, soy bastante más reacio porque creo que es el que ama o el que intenta comunicar, el mejor elemento, el mejor instrumento es la radio. Puedes contar en un mismo sitio varias cosas, o sea, puedes hacer desde distintos sitios varias cosas. El que está escuchando radio pueda estar haciendo cualquier tipo de actividad en la televisión. Todo se complica y además contar lo que estás viendo, el que está viendo y tú le estás contando, es un poco como diciendo, a mí que me vas a contar, porque posiblemente siempre haya alguien que vea más de lo que tú ves en una retransmisión, digo, televisiva. Pero bueno, insisto que el problema de esto, y ya pues supongo que entraremos también en otros temas, que además para eso está la Semana Santa, para debatir y discutir, es que los que hemos sido cofrades, pues en mi caso he estado en la militancia no activa, sino mega activa, porque yo sí también era, voy a decirlo así, un enfermo de las cofradías, hasta que terminé incluso de hermano mayor, fíjense lo enfermo que estaba. Viví situaciones tan absolutamente inimaginables para mí como irreales en un mundo donde se supone que eso no debe existir. Como supongo que todos tenéis experiencias de ese tipo, negativas y poco agradables, lo que sí digo es que si a eso le añadimos el elemento de personaje de la comunicación, entonces tienes que decantarte por eso o por ser cofrade de militancia. Entonces, bueno, pues yo estuve de hermano mayor hasta que la radio y las situaciones que se vivían me empujaron a elegir y tuve que elegir por mi profesión. O sea, introduzco este matiz también porque es difícil para los que nos dedicamos a esto, muy difícil ser cofrade de una hermandad, tener cargos, tener responsabilidades. Fíjense que también pasé por el mundo del martillo. Y todo eso pues genera un elemento todavía mucho más interesante, por llamarlo de alguna manera. No me quiero enrollar mucho. Y ya al hilo de eso que comentas, ¿os ha llegado a perjudicar realmente vuestra condición de cofrade, o sea, vuestra labor periodística a la hora de ser cofrade? No al revés, sino siendo cofrade que te mirasen diferente por ser periodista, que fuesen reacios. Bueno, a mí lo que me ha costado es disgusto y que haya gente que no me mire por la calle. Por escrito una noticia contrastada que no le gustaba a mi cofradía, ojo, a mi cofradía, y a mí me ha dejado hablar de todo yo. Digo, bueno, pues nada. Yo tengo una circunstancia muy graciosa y a seguir la Semana Santa, una hermandad, no diremos cuál. Hay una hermandad en la que, según la crónica que tú hagas de su salida profesional en Semana Santa, pues durante de salida hasta la salida del año siguiente, pues el hermano mayor y la junta, pues te habla o no te habla. Así, o te manda las notas o no te las manda. Según la... No está aquí presente. Pero sí es verdad que si tú le dices una crónica, porque tú has visto que ha salido una salida en condiciones, detallas alguna cosa positiva, ese año magnífico, sin ningún problema. Como tú digas que la banda ha flojeado, que hay que ver que ha llegado 20 minutos más tarde o cualquier cosa así, ¡buah! Entonces ya esto es... vamos, que ya te digo que no te hablo. Nosotros arrancamos un mundo apasionante que era en la década de los 80, que las cofradías venían de una crisis terrorífica y de una crisis estética peor, y llegaron unos tipos, unos chavales, evidentemente que habían bebido de las fuentes de Sevilla, de su estética, como han hecho muchos cofrades de Andalucía, y también con una mirada hacia Jerez, que también nos ha parecido un sitio apasionante e interesantísimo en este mundo, y empezamos los programas diciendo a veces cómo tenían que ser las cosas, y desde el punto de vista estético era conflictivo en todas las medidas. Recuerdo, por ejemplo, y es interminable la lista, cuando los pasos iban con luz artificial. Es decir, las velas eran con luz eléctrica, los pasos en el interior, estoy hablando de Cádiz, no sé si en San Fernando pasaba lo mismo, llevaban unas baterías que las solían traer de los barcos, entonces eso añadía más complejidad a la forma de llevar el paso y demás. Criticábamos eso, pues había 7 cofradías enfadadas, que eran las que llevaban las luces eléctricas,
Bueno, el exorno floral también era muy llamativo. Si llevaba el Monte Calvario pelado, pues nos parecía que no era lo más apropiado. Hemos intentado también durante muchos años que a una virgen no se le atravesara el manto con una cruz. Parece que esa batalla está perdida, es imposible. Y como eso, mil cosas. ¿Eso qué genera? Efectivamente, genera que tú públicamente digas los efectos que tiene una cofradía, a los que rigen esa cofradía les molesta enormemente. Si avanzas en otros mundos, como el que conocéis vosotros, que es el de la carga, y te metes a decirle que hay cosas que no se deben hacer y que no son precisamente, o no hay un tratamiento de cariño y respeto hacia la imagen que llevan, eso genera todavía, bueno, más odiadores. Bueno, pues eso es inevitable. Por eso digo que también en nuestro mundo, cuando estamos ahí dando, voy a decir, consejos, y tienes que participar en una cofradía, la cofradía sufre las consecuencias. Y eso sí me pasó a mí, especialmente en mi hermandad de CEOMO. Por lo tanto, para mí fue muy difícil, de hecho tuve que dimitir y abandonar la cofradía. Fue muy difícil, independientemente de otros acontecimientos que sucedieron en el año 99, pero fue muy difícil acometer esa síntesis, porque la gente te relaciona y enseguida va buscando otros perfiles que hacen daño, evidentemente, sí. Al hilo del tema que comenta Fernando, y retomando un poquito, creo que el título de la mesa redonda, la influencia de los medios en las cofradías. Aquí somos una provincia muy diversa, son Semanas Santas diferentes, entonces a lo mejor la realidad de un sitio no responde a la del otro, no tiene nada que ver, aunque en definitiva hablamos un idioma común, pero las circunstancias no son las mismas. En el caso de Jerez, por ejemplo, sí hay un hito que marca un punto de inflexión en lo que es la evolución estética de la Semana Santa de Jerez, que es la aparición de Onda Jerez Televisión, las primeras retransmisiones en directo. Eso creo que es en la Semana Santa de 1990. La Semana Santa de 1990 es la primera que la gente ve en su casa en directo de manera íntegra, además con un gran despliegue. Claro, ahí aparece, aparte ya de los comentaristas, empiezan a aparecer críticos de arte, gente conocedora, etcétera. Y claro, empiezan a sacar un poco los defectos, o las incorrecciones que se estaban cometiendo. En aquel momento, bueno, yo recuerdo que entonces todo el mundo se metía con el fulanito, mira lo que ha dicho Menganito, lo que ha dicho Menganito. Pero sí es cierto que uno ve y empieza a ver la Semana Santa del 91, del 92, del 93, todo aquello que digamos que se había cuestionado se empieza a eliminar. O sea, nadie quiere que salga su cofradía en la tele y que el listo de turno le diga pues eso no es así o eso no es así. Entonces hasta eso marca un punto de inflexión, o sea, lo que es la retransmisión en directo de la Semana Santa en televisión, porque la gente ya lo ve y hay un Pepito Grillo que le está diciendo que ese eso no es incorrecto, que esa marcha hombre no es apropiada para el carácter de la cofradía, etcétera, etcétera, y es donde se empieza, digamos, a reinventar un poquito la Semana Santa de Jerez desde el punto de vista de formal de lo que es la estética en la calle. Un ejemplo evidentísimo de cómo influyen los medios de comunicación y cómo han influido, por poner el ejemplo más claro, las cofradías es un techo de palio por arriba. Hasta antes nadie se preocupaba de que había gente en los balcones viendo un techo de palio o un paso de misterio. La gente no se planteaba, mira, pues están viendo y se ve feo, ¿no? Como está la mesa por arriba, pero desde que empieza a retransmitirlo en la televisión, ya nadie quiere tener un techo. Si podemos bordar techo de palio y pintarlo, o poner la mesa de paso más bonita, pues se ve. Yo recuerdo, ahora que estás comentando, se me está viniendo a la memoria aquellas primeras retransmisiones a lo mejor de televisión de los años de muy principio de los 90, porque hasta entonces era habitual, luego lo pensamos ahora y pensamos que es una barbaridad, pero bueno, entonces era habitual que el nazareno que se retiraba le dejaba el cirio al diputado de tramo en cuestión y el cirio terminaba encima del paso. La mesa del paso, allí terminaba el cirio encima del paso, jugando un poco con los pies de los romanos. Claro, aquello ya se empezó a ver por la televisión. Pero yo,
no eche el cirio encima del paso. ¿Por qué? Porque se ve la tele. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el programa de Luz de Pasión, noté mucho la influencia, sobre todo porque a mí me gusta mucho el tema de la música profesional y le dedicaba mucho reportaje a eso. Y yo elegí la que para mí es la mejor marcha de la Semana Santa de Cádiz, que yo pienso que igual que Amargura está en el pregón de Sevilla, F1 tiene que estar en el pregón de Cádiz, siempre. O sea, debe ser una marcha que siempre debe estar. Y la elegí, el final de F1, como la música de mi cabecera. Claro, yo nada más solo se la escuchaba al señor del F1 bajando por la calle Novena, hasta ese momento. Pero veo que empieza a sonar en casi todas las cofradías. Y digo, o sea, casualidad, no voy a ser tan importante, ¿no? No creo. Pero es que le dedico un reportaje a Margot por el centenario y de repente todas las cofradías de Cádiz llevaban Margot en el centenario. En ese año, digo, y como eso, un montón de marchas que, por ejemplo, otro caso, la borriquita de Cádiz tenía una marcha de Pedro Morales, que es Falla Amparo, que no la tocaba. Yo tengo una marcha de Pedro Morales y la reviento, o sea, no la toco una ni dos, la toco 6 o 7, porque para eso es mía, y es de Pedro Morales. No la tocaba nada y parece que la tuvimos que descubrir nosotros y de repente empezaron a tocar de Falla Amparo tanto a la niña como al Cristo en la salida. Pues a mí esas cosas, mira, pues poco a poco lo que se pueda colaborar. Y lo que estaba diciendo antes, de que me ha costado mucho el disgusto y muchas veces por temas sin importancia realmente, pero da igual, por muy mínima que sea la crítica, se enfadan contigo. Ya optas, porque tampoco tienes tu ganas de ir por la calle y que te hagan eso feo, de informar en positivo. Cuesta mucho más porque tienes que currarte más los temas, hacer unos montajes más con las tres máximas, ¿no?, del periodismo, informar, formar y entretener. Te lleva muchísimo más tiempo, pero ganas en tranquilidad, que te acuestas por la noche tranquila y sin enemistarte con nadie. Ocurre también incluso que ya no hace falta ni informar ni en positivo, ni en negativo, ni en neutro. O sea, a uno lo hacen como portavoz de alguien. Entonces, la hermandad de no sé quién ha solicitado su incorporación a la jornada del Domingo de Ramos. Y está a la espera de lo que diga el obispo, lógicamente. No voy a decir yo. O al día siguiente empiezan a llamarte, oye, pero ¿eso cómo va a hacer? No sé, que la ha solicitado, que ha mandado la carta y que el obispo lo diga. No, pero es que lo que tú estás diciendo... No, en serio, yo no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que ha mandado una carta al señor obispo y que ha solicitado incorporarse a la jornada del Domingo de Ramos. A partir de ahí, hablen ustedes con la hermandad y hablen ustedes con el obispo, que yo no tengo nada que ver con este obispo. Bueno, yo creo que ahí se dan varias circunstancias también alrededor de este mundo de la comunicación y de las cofradías, que es que, como pasa en otros mundos, las cofradías, siempre creo que a las cofradías les viene bien los medios de comunicación para lo que les interesa, y cuando hay alguna crítica por parte del medio, del periodista de turno, pues sienta mal. Eso es una constante humana que ninguno vamos a cambiar y creo que tampoco hay que cambiarla. Lo que sí es cierto es que en el mundo de las cofradías, que tanto, bueno, creo que se ha demandado por parte de los cofrades, tener imágenes, escuchar programas de radio, páginas de prensa, ahora de web, oye, para que sea cofrade tiene que ser maravilloso. Creo que hoy en día, no voy a decir que estemos saturados, pero en cualquier fecha del año pues podemos recurrir a YouTube, vemos un vídeo de nuestra hermandad, de la hermandad de enfrente, de la de Jerez, la de Cádiz, la de Sevilla, la de Doña Mencía. Es decir, podemos encontrar cualquier Semana Santa. Yo creo que hoy en día eso es riqueza para todos los que queremos seguir aprendiendo, los que queremos disfrutar con otra Semana Santa. Y en el caso de la comunicación, me refiero a esta comunicación porque YouTube ya forma parte de nuestras vidas, y al igual que Twitter, que se encarga también de emponzoñar y de envenenar a la gente, especialmente como vertedero humano que es en determinadas cuestiones, y que hace posiblemente más daño que beneficio, siempre y cuando el que use una crítica la haga con respeto, con educación, cosa que en redes sociales no se suele dar. Antiguamente me acuerdo que estaban en los foros ya eso ha ido desapareciendo, ¿no? Ya no existe y ahora se usan otros métodos. Y en el caso al final, Renato, exactamente los foros o Twitter viene a ser lo mismo que era la barra del bar de antes, sí, pero que quedaba escrito. Pero que era una condición la misma
que había sido el que terminaba los cultos, iba después a tomarse la cerveza y decía que ve que no me ha gustado cómo estaba el altar de culto, no sé qué. Era exactamente la misma condición humana que tiene de la crítica, pero que quedaba registrado. Entonces eso, la verdad, también, como decía Gemma, eso da muchos problemas. Ya, pero nosotros tenemos un componente también de morbo, que en el fondo, de morbosos, porque nos gusta estar en el candelero. Hablo de los medios, no digo en general. A los que estamos aquí, a los que estamos, trabajando, nos gusta estar en el candelero, no nos gusta pasar desapercibido. Después, por otro lado, no queremos que nos critiquen. ¿Nos tienen que criticar? Hombre, si es en buena lid, mejor, pero eso no es fácil conseguirlo. Pero hay barbaridades que hoy me contaban que un compañero que trabaja en un programa taurino iba a defender esta noche un programa de televisión de carácter generalista al Toro de la Vega, por poner un ejemplo. Esta noche lo va a defender como fiesta española, tradicional. Bueno, pues lleva recibiendo insultos, él, la familia, los hijos, una hija de 2 años que la amenazan de muerte. Entonces el tío, la mujer es abogada, ha tenido que denunciar y tal. Esto en Semana Santa, como pasa en Carnaval, pues dices tú, tenemos 2 caminos, ¿no? Los caminos de la paciencia y de la tranquilidad y de ver las cosas de lejos, o la de decir, oye, pues vamos a tomarle... Pero creo que, sin decir que esto va en nuestro sueldo, forma parte también de nuestra forma de vida. Es decir, si estamos ahí, pues no suelen... Estar expuestos no suelen... Pero siempre digo lo mismo, que en este caso, los que hacemos cofradía, en el medio somos cofrades. Gemma dice que entró, pero Gemma lo lleva en la masa de la sangre, lo que pasa es que ella no lo sabía. Pero el que está aquí, por un motivo o por otro, es cofrade. Y si es cofrade, no va a hacer sangre. Lo que querrá es que las cosas sean mejores. Y posiblemente en las cofradías y en el terreno abonado que tenemos, pues por ejemplo, en nuestro caso, pues, hablo siempre de Cádiz, que veo muchos defectos y que me gustaría que fuera mejor, eso se vuelve en tu contra, porque en realidad tú lo que te conviertes es en un enemigo de Cádiz, ¿no? En el caso nuestro, ¿no? Y no entro en el tema de la carga porque os voy a aburrir. Pero creo realmente que también es nuestra misión, no estar como una ameba diciendo esto es lo que hay, es que esto no se puede hacer. Bueno, pues ya que tenemos la posibilidad de hacerlo, pues argumentar, reflexionar y decir, pues está saliendo el paso de misterio de nuestro Padre Jesús de la sentencia. Qué bien va saliendo, que bien va cargado, que bien va la marcha conjuntada, pues eso se destaca. Pero si te encuentras con una situación anómala o distinta, pues también lo tienes que decir. Y esa es nuestra obligación. Pero lo que no se puede hacer, y tú estás conmigo en eso, es agitar a la gente. Porque últimamente los medios de comunicación, hay ciertos talibanes que no son periodistas. Y no digo esto porque se tenga el título o no, aunque yo soy defensora, evidentemente, del que el que trabaja en medios de comunicación sea periodista, porque para eso he estado yo 5 años estudiando en la Facultad de Comunicación. Simplemente, vamos. Igual que un médico, a un abogado no se le ocurre operar una apendicitis. Eso es lógico. Pero hay ciertos talibanes de la carga que lo estamos viendo, que te le ponen un micrófono delante y que están agitando. Por lo menos la Semana Santa de Cádiz, que es la que más conozco, a pasos agigantados, año tras año. Bueno, se da la circunstancia de que Edu con la web y la pasión, hará cosa de 1 año, 2 años, recopiló las noticias más comentadas del año y creo que de las 9 que había, 3 o 4 éramos nosotros, reflejados. Y cuando yo lo vi reflejado al final de año, dije yo, pues, tan importantes somos como para hacer, con todo lo que repercute el mundo de cofrades, de acción social, de acercamiento a los jóvenes a las iglesias. Sí, pero, por ejemplo, yo desde el 2001, pues fíjate, ¿no? Todas las estadísticas que tienen de visita a la página y tal, son 3 cosas. Carga, música, carga, música y sí, personas que fallecen. Sí, son los 3 tipos de noticias que más visitas tienen, con diferencia, pero es decir, con 3 veces más, 4 veces más que cualquier otro grupo de culto, de triduo, de salida. Pues penoso. Sí, bueno, es como lo que siempre hablamos, ¿no? No, es que la tele pone lo que quiere o es lo que la gente quiere ver, seguimos en eso, ¿no? Yo me dedico a poner todo, yo vengo a una función de un triduo y pongo absolutamente todo, después cada cual elige lo que ve y lo que ve es eso.
y las hermandades son conscientes de la importancia que tienen los medios a la hora de hacer que estas noticias no sean tan relevantes. O sea, a día de hoy en redes sociales, yo creo que no hay hermandad que no tenga un Twitter, un Instagram, un Facebook. ¿Saben las hermandades realmente gestionar las redes sociales? O sea, a día de hoy estamos entrando en una etapa que ya las páginas web muchas están muriendo porque ya todo es a través de redes sociales. Las hermandades tendrán en un momento, igual que invierten en bandas, en flores, que invertir en comunicadores. Sí, bueno, ya en el caso de Sevilla ya hay hermandades que apuestan por profesionalizar también la comunicación. Yo en una pequeña conferencia que tenía sobre la comunicación en las hermandades lo decía, es que todo lo que tú no hagas, lo que tú no digas, lo que tú no comuniques, lo van a hacer por ti. Entonces tienes que adelantar también a esa comunicación, tienes que saber, y para comunicar hay que saber hacerlo. Está muy bien que el hijo del hermano mayor tenga una cuenta de Twitter con muchos seguidores, o la hija tenga un Instagram que tiene muchos seguidores, pero es que eso no es que sepa utilizar las redes sociales. Eso no quiere decir que sepa enviar el mensaje concreto que tiene que hacer la hermandad. Entonces, bueno, cada vez más se precisa de profesionalizar este aspecto. Incluso hermandades de Sevilla ya cuentan con gabinetes externos que llevan este tipo de cosas. Hay hermandades que, por ejemplo, hay una cosa que también comento muchas veces en ese sentido, que las hermandades te ponen publicaciones en redes sociales durante todo el año, muchísimas. Y llega el día de la salida profesional, ninguna. Porque el que la lleva está de hermano. Claro, pero que muchas veces, y es el día que la gente más requiere saber la información de la hermandad, porque quiere saber dónde está, o una imagen, o alguna información, y al final va a los medios de comunicación, a los medios de comunicación cofrades. Pero es verdad que si una hermandad quiere darle importancia a la comunicación, debería de una persona que apostara por eso y que hiciera esa labor. Yo tengo que decir en cuanto a lo que ha dicho el compañero de que los temas más vistos son los de la carga y demás, bueno, eso es algo con lo que tenemos que luchar siempre, porque igual que en los medios de comunicación los temas más visitados, digamos, ¿no? Son los morbosos, por ejemplo, los temas relacionados con el sexo, los temas relacionados con la angustia, por ejemplo, el partidazo que se le ha sacado al caso de Yule, ¿no? A costa de mercadear con la angustia de la gente, cuando se sabía que ese niño no podía estar vivo, pero sí, mantenemos la esperanza para que la niña se y así ganan un montón de dinero. Eso es así, eso es, vamos, todos los estudios, todos llegan a lo mismo. La única manera de combatir un poco la estadística a nivel cofrade es ofrecer temas muy interesantes, pero eso requiere un esfuerzo titánico que hoy en día las plantillas de los periódicos o de los medios de comunicación pues no pueden sostener. Pasa la cofradía y el resto de cosas, claro, pasa igual. Hice en uno de mis programas, me traje a un forense de la UCA y hicimos un estudio del Cristo de la Buena Muerte. Y fue el programa con más visitas, que tuvo, no sé, una cantidad horrorosa de visitas. En los 3 años que hice el programa era uno de los reportajes más vistos. Y a priori no es un tema morboso, pero es sumamente interesante. Entonces la única manera de combatir con los temas morbosos, que siempre van a tener visitas porque es lo que la gente quiere. Y a veces los medios pueden que lo alimenten, ¿no? Creando ranking de cuál es la mejor cuadrilla, cuál es la mejor banda. Porque las visitas son publicidad y es pasta. Entonces tienes que luchar con los intereses de mi jefe, del empresario, con lo que yo quiero hacer. Y tengo que dar un poco de todo. Tengo que mantener contento a mi jefe, por un lado, pero por otro lado, yo que intento, soy cofrade, me duele y dentro de mis posibilidades intento informar y evangelizar, ¿por qué no? Porque es una manera también, ¿no? Cada uno desde su puesto de trabajo evangeliza de una manera, nosotros podemos hacerlo desde la nuestra. Pues está en una lucha constante. Que estamos hablando del tema de los medios de comunicación y de las cofradías y demás, pero estamos viendo quizás de que los medios de comunicación están asistiendo a una evolución muy rápida en muy poco tiempo, motivado precisamente por la irrupción ya no de internet, sino fundamentalmente de las redes sociales, que se han convertido en sí mismos en un medio de comunicación. De alguna forma, los que trabajamos en la prensa, vamos a decir, convencional, la de toda la vida, la radio, la televisión, la prensa escrita, tenemos ahora el competidor, por poner 2 ejemplos, ¿no? El competidor de la copia a lo mejor ya no es la SER,
ni el de la sede de la COPE. El competidor a lo mejor es el fulanito, efectivamente, que sube una foto, que te pone un vídeo, que te pone un comentario y digamos es el que va marcando una tendencia a la que de alguna forma el resto se tiene que ir sumando. Y se tiene que ir sumando porque al final los medios de comunicación, bueno, es una actividad empresarial y se hacen para ganar dinero. No se pueden quedar al margen. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sigue eso? ¿Cómo se da un producto que tenga interés, que le llegue a la gente, que sea decente y que sea factible de hacer? Pues, eso que tú comentas de hacemos un reportaje con el forense, claro, eso es una semana de trabajo. Aquí lo que trabajamos en esto no tenemos una semana de trabajo para hacer un reportaje. Esto no es informe semanal, aquí no hay una plantilla como la de Televisión Española. Aquí tenemos que hacer esto, pero además tenemos que hacer la rueda de prensa de no sé cuánto, entérate a ver si te enteras quién es el que va de número 2 en la lista de ciudadanos por la provincia de no sé cuánto, en fin, es una actividad que a ti no te permite decir me voy a sentar durante una semana con un forense, vamos a hacer, entonces no, claro. Pero al hilo de lo que el compañero lanzaba, de que las noticias más vistas son estas, solución hay, lo que pasa es que hay que ser dentro del medio, pero la solución está, y la solución son los temas atractivos. Lo que pasa es que los temas atractivos necesitan tiempo de trabajo. Requiere de un tiempo, requiere de una inversión que ahora mismo los medios no yo por eso me decanto por la radio, porque vosotros estáis hablando de esos problemas que tienen, efectivamente, las parcelas que tocáis, pero sin embargo la radio, a la radio no le va a adelantar un tweet, no le va a adelantar un vídeo, no le va a adelantar, porque la palabra de momento sigue estando vigente cuando vas en un coche escuchando pues la retransmisión de Jerez, o la retransmisión de Sevilla, la de Cádiz, la de San Fernando, en fin, supongo que cada uno elegirá su... Entonces, esa inmediatez es lo que hace que, claro, hablo de las virtudes ahora, ¿no? Que para mí el medio cofradiero por excelencia es la radio, posiblemente por esa inmediatez, que es lo que buscamos ya hoy en día, es lo que le pasa al fútbol. Nosotros tenemos estudios ya hechos, bueno, pues los programas deportivos de día a día pues son más complicados de vender, pero sin embargo en el fin de semana el consumo sigue manteniéndose muy bien. ¿Por qué? Porque la gente busca el directo, y eso es lo que nos pasa con la retransmisión de la radio. Es decir, si hay, permítaseme la expresión, si llueve o va a ir riesgo de lluvia, arrasamos, porque todo el mundo va a poner la radio para ver si contamos si llueve o no llueve. Pues eso ha sido una dinámica en estos últimos 30 años muy habitual. O incluso durante la retransmisión en la calle, que se ha puesto a llover, donde sea, pues teléfono en ristre, oye, ¿qué ha pasado esto? En fin, dicho esto, insisto, que tocáis todos los palos. Aquí hay web, hay televisión, hay mensajes y tal. Lo digo que por eso me identifico mucho más y veo que en el caso de la Semana Santa la radio ofrece todo un poco, aglutina todo, ¿no? La inmediatez, la frescura, el momento. Y bueno, pues eso, por ejemplo, en Sevilla sabréis que hay muchísima gente enganchada a la radio y todo el mundo sale a la calle a ver procesiones con un pinganillo para escuchar lo que pasa en Sevilla. Porque efectivamente es un medio tan directo que tú también puedes tirar y a los 5 minutos han colgado ya, se suspende la salida procesional de tal, en Twitter, pero tú lo estás escuchando en directo y como que te da... También creo, no solo ya en el mundo cofrade, sino que la radio sigue siendo uno de los medios más creíbles en cuanto a información general o en cuanto a otro tipo de cosas. Y bueno, pues, digo, aporto este dato, esto no es una competición, ni muchísimo menos. Yo siempre veo el aspecto positivo de la radio. De todas formas, dice, no es una competición. Si entráramos en competición y con la experiencia de haber hecho algo de radio, bastante ya de prensa escrita y algo de televisión, indudablemente yo estoy con Fernando, la radio es el medio por excelencia de la Semana Santa. Porque además ya no es la cuestión inmediatez, que la cuestión inmediatez hoy día la cubren las redes sociales. Para saber si una cofradía sale o no sale, o si va por aquí o si va por allí, le preguntas al fulano, no hace falta ni que cuelgue un tuit. Oye, no, mira que no sale. Y te enteras inmediatamente. No hace falta ya, digamos, la radio, aunque sí es cierto que la radio le da la credibilidad de que te lo dicen por la radio. E incluso meten al protagonista que ha decidido esa da la credibilidad de que te lo están diciendo por la radio.
y te da más. Pero la radio tiene un componente que el resto de los medios no tiene. Estar en varios sitios a la vez. No, Iba a decir ese también. y aparte, la imaginación, lo ha dicho Gemma. Claro, claro. La radio te permite imaginar. O sea, la radio, tú estás en tu casa o en cualquier sitio y te permite imaginar, te permite soñar, te permite incluso idealizar un momento que no es tan ideal, pero que te lo están contando en la radio, que le están poniendo la voz, que estás escuchando la música y que tú aquello lo imaginas como el auténtico paraíso. A lo mejor, si lo estás viendo por televisión, primero, por televisión ya el efecto imaginación desaparece porque lo estás viendo. Y la idealización, pues también desaparece, porque te vas a encontrar en la plaza, que a lo mejor no hay tanta gente como tú te creías que había, donde a lo mejor hay mucha gente, a lo mejor que 4 que están jugando, el del niño con la trompeta, el del carrito, ya, digamos, hay muchos elementos que te colocan en una realidad que tú puedes ver por televisión y que ya no te gusta tanto como lo que tú estás escuchando, porque lo que tú estás escuchando lo estás además imaginando. Y es la ventaja que creo que tiene... Los mejores oyentes de la radio, aparte de los taxistas, sabéis cuáles son, ¿no? ¿Quiénes son? Los ciegos. Son los mejores oyentes y los más agradecidos, porque aparte de captar eso que tú estás diciendo perfectamente, tienen desarrollado todavía muchísimo más la percepción de la realidad y eso nos hace sentirnos muy bien. De hecho, en más de una ocasión, también nosotros hemos planteado, cuando hacemos radio, que quién estará escuchando, ¿no? Porque en Semana Santa ves a todo el mundo en la calle y claro, dice, pues hay muchísima gente que no nos imaginamos que está en hospitales, en sus casas, que no pueden salir, los ciegos que no pueden ver y que ponen la radio como su instrumento de visualización, y tanta gente que se desplaza de un sitio, de una ciudad a otra, que pone la radio para ver cómo está, que a mí me parece, insisto, quizás porque yo lo hago, ¿no? Intento trasladar esa pasión, ¿no? Independientemente de mi profesión, pero lo veo tan próxima y, por supuesto, todo es complementario. Quiero decir que yo cuando puedo veo un programa, he visto programas de vosotros, quiero decir, tanto de Jerez como de Cádiz, estoy pendiente de Edu con la web y cuando llego de narrar una madrugada, pues si puedo veo por dónde va en Campana, qué hermandad me pilla o la entrada de la Macarena a las 2 de la tarde, a las 12. Quiero decir que todo lo veo, todo lo consumo, cada uno con su peculiaridad, pero a mí me parece, y soy un apasionado de la Semana Santa, pero también de los medios, y creo que todos, cada uno con sus virtudes y sus defectos, se complementan. Yo, me pasa lo que decía el compañero sobre ese punto de la imaginación, ¿no? De lo que nos da la radio. Y soy un oyente y seguidor total del llamador de Canal Sur, mucho antes de estudiar periodismo, y había un momento que me gustaba muchísimo la retransmisión, que era la entrada de la Trinidad. Uno de los momentos álgidos de toda la semana, porque se le da también un pellizco distinto, ¿no? Era también el final de las retransmisiones, y la verdad que me gustaba muchísimo, que cuando llegué a verlo en directo me decepcionó. Lo había idealizado tanto en la radio que al verlo en directo me llevaba a decepcionar, porque tenía otra idea totalmente distinta. Suele pasar con los locutores, que mucha gente se imagina que son gente muy atractiva y bellísima y se llevan grandes decepciones. Y entonces la verdad que sí. ¿Para cuándo una radio en grabación? No, es que es incompatible, porque eso ya no faltan manos, ¿no? Que si se hace vídeo, fotografía, vídeo en directo, ya radio, etc. Sí es verdad que Sevilla tiene una cultura de radio que falta aquí, no existe esa cultura de radio, de cara a la Semana Santa no existe esa cultura de radio, y que en Cádiz se ha mantenido un poco, no llega nunca al nivel de Sevilla, evidentemente, pero aquí no existe. He comentado antes lo del caso de la recogida de la Trinidad, que lo había escuchado muchas veces. Te voy a comentar una anécdota. Dice, bueno, ¿cuándo empieza la Semana Santa? ¿Cuándo termina? En mi caso particular, la Semana Santa la doy por terminada en la radio. Te vas a Sevilla el sábado santo, ves las cofradías, ya uno no aguanta hasta que se recoge la Trinidad, ya se viene de coche antes, pero sí terminas de escuchar, termina la recogida de la Trinidad
ya te pilla en el coche en la autopista. Y hay un momento, si vais conduciendo por carretera, hay un momento que se pierde la señal y aparece otra emisora. Entonces normalmente coincide que se está recorriendo la Trinidad, se pierde la señal, ¿Y te llegan los palacios? aparece hablando, por ejemplo, el entrenador de Leiva que acaba de perder el partido con el Rayo Vallecano. Entonces esto te devuelve a la realidad y dices, pues ya, ha terminado la Semana Santa y ha terminado con la radio. ¿En los palacios? Más o menos. Antes de dar el paso por si hay alguna pregunta del público, me gustaría que nos contaseis alguna anécdota o algún bonito recuerdo que os haya dado el trabajar en vuestra profesión con la Semana Santa, algún momento cofrade, alguna anécdota graciosa o graciosa. Bueno, a ver, pues, estar en lugares privilegiados para contar acontecimientos históricos no solo de la cofradía, sino que llegan a ser parte de la historia de la ciudad, ¿no? Las coronaciones canónicas que ha habido en San Fernando, procesionamos extraordinarios momentos muy concretos que te da poder estar cerca de las hermandades en lugares privilegiados, que dices, es que a lo mejor estoy viendo una Semana Santa que nadie conoce. Que hay momentos en los que dices, pues si la gente, mira, un caso de San Fernando, la entrada de la hermandad de la Veracruz en la iglesia mayor, para poner un ejemplo, algo que no se suele ver porque están los hermanos y poca gente más. Se ha dejado grabar y se ha podido ver después, pero vivirlo, por ejemplo, adentro, es una cosa que dices tú, pues gracias a mi profesión estoy viendo una cosa que la gente no conoce y que hace muy grande a la Semana Santa. Y así seguro que me pasa a los compañeros, seguro que Totalmente, te estaba recordando ese momento y estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, vivir la salida de una hermandad, cómo se forma la procesión, las caras de tensión de todos los que están dentro, de los hermanos con el hábito, de los cargadores, de los capataces, de esa situación y ese momento de la apertura de la puerta que podemos, es fantástico, ¿no? No, tú tienes una anécdota muy buena. No la quiero contar aquí. ¿No? No, es muy larga. La del Macar. Hombre, si no la contaba, pero digo que estamos muy serios ahora, ¿no? Pero que, bueno, sí, y hemos vivido muchas cosas y sobre todo se hace mucho compañerismo, nos apoyamos mucho aquí. Es además una cuestión tan sui generis que los que habéis hecho micrófono sabéis que tirar un rollo aquí, esto no lo hace cualquiera, quiero decir que no, en mi casa, en mi empresa hay que coger los halazos para que hagan Semana Santa y ninguno quiere hacer. Entonces esto lo llevamos un poquito los que nos gusta el tema, lo llevamos en la sangre y eso provoca que se generen muchas horas de radio en directo, en la calle sobre todo, que es una cosa apasionante hacer radio en la calle. Es lo único prácticamente que ya te lo permite hoy en día en la Semana Santa, quizás algunos programas especiales que sean fuera, y se viven anécdotas vamos, full, de todo tipo y de todos colores, como esa que ha contado Gemma, y situaciones tan surrealistas como divertidas y a veces también complicadas, porque hay cosas que ves y dices tú, ¿la cuento, no la cuento? O sonidos que te llegan al micrófono y que intentas apartarlo para que no se oigan auténticas barbaridades, que eso también suele suceder. Pero bueno, en fin, hay cosas, me quedo siempre con lo positivo. Ahora mismo la anécdota no recuerdo, pero sí es cierto que haciendo temas de radio en la calle, en fin, aparte de lo que comentaba, la posibilidad de vivir aquello en primera persona, o sea, en primera línea de la primera línea. O sea, si hacemos una comparativa, esto sería como si un periodista deportivo pudiera entrar en el descanso en el vestuario, ¿vale? Y en el mismo vestuario, pues pudiera enterarse de la bronca que le echa Solari a Sergio Ramos, o de la bronca de la pelea del uno con el otro. Pues claro, comparativamente hablando, es algo muy similar, la posibilidad de estar allí dentro. Ahora mismo, una anécdota concreta no recuerdo, pero en fin, muchísimas cosas que nosotros quizá ya no le damos importancia porque estamos habituados a verlo, pero que sí le llamaría la atención a mucha gente que no ha tenido esa fortuna. Yo voy a decir una anécdota, pero no voy a decir cuándo, porque me puede delatar. Yo he cambiado crónica a veces de presidente por teléfono con un compañero, porque si no, no podía salir. Y yo quería seguir saliendo con mi cofradía. Y ese día pues dejé, esto está feísimo que yo lo diga, pero bueno, es que es una anécdota. Dejé la crónica hecha, digo, porque es que si no, no puedo salir.
y las cosas que te pasan, de que llueve, la gente se recoge antes, que correr, no sé cuánto, y ahí estaba yo en contacto con gente. Yo no. No, yo Ah, no. vale, Ya vale. la conoces, la conoces. Pero sí, ahora vamos a romper una lanza también, nosotros que hemos hecho y que hacemos, el periodismo escrito, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, si salir a la calle a retransmitir con un micrófono en mano, ya sea para la radio, ya sea para la televisión, desde el punto de vista tanto profesional como desde el punto de vista cofrade, es un auténtico disfrute, o sea, es un auténtico placer por muchas horas que le eche. Lo que no está pagado es escribir en prensa, porque escribir en prensa Una tortura. no tiene absolutamente nada que ver con esto. Escribir en prensa es estar, por ejemplo, aquí, en una redacción, esperando a que un fotógrafo te mande una fotografía para completar una gráfica. Al cofrade es una tortura, porque el periodista que sea cofrade está viviendo lo fatal. Viviendo una tortura permanente. Sentado O sea, en un banco de la iglesia, en una redacción, las cofradías en la calle, tú metido en una redacción en el Parque Empresarial en Jerez, esperando que te manden las fotos por correo, luego por irte, te mandan la foto, te mandan 40 fotos, pero no hay ninguna que dé el corte que tiene que llevar la foto de la portada, no hay ningún, espérate, te voy a buscar otra, ganas ya de meter cualquier cosa y de irte. Y rezando que lo que hayas escrito no cambie cuando cierra la edición. Que también pasa. Que también pasa, claro. Que también pasa. Por eso. O sea, en la prensa escrita, si eres cofrade y tienes que trabajar eso, es lo peor. Si no eres cofrade y tienes que trabajarlo, también. Porque yo conozco muchos casos, y lo hemos compartido, Germán, del que te estás esperando. Y del que te está esperando y dice, pero otra vez tienes que cambiar eso. Pues sí, otra vez hay que cambiar esto. ¿Por qué? Porque está recogido, porque ha llovido, porque va a llover, porque... Y lo tienes que ir cambiando. En la radio, ¿no? En la radio, ¿qué? Que se recoge, que llueve. Ah, nada, pues dame paso. Venga, aquí estamos, delante del paso. Oye, mira, que se van a meter no sé dónde, que se van a meter en el cuento. Y ha terminado la película y cuando se ha terminado aquello, pues señores, hasta mañana, nos vemos. Adiós y nos vamos al bar. Pero en la prensa escrita no funciona así. Bueno, también es verdad que en la radio, el domingo de Ramos, por ejemplo, empezamos a la 1 de la tarde y terminamos a las 11 de la noche. Digo que también tiene su tirada, que tiene su situaciones, que es verdad que se vive en la calle, que tú disfrutas porque la vives en la calle. Por supuesto, pero que tiene también sus horas de aguantar una retransmisión y tiene que decir, bueno, y ahora que hay que sacar y darle vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Y empiezas a ver cosas que a lo mejor dices, bueno, pues ahí se te vaya en la mano y cuando ya tienes 8 horas en lo alto de la transmisión dices, pues hay que ver cómo va la candelería puesta. Vaya tela marinera o vaya tela como... Y ya empieza a decir cosas que no... Bueno, pero no quiere decir, pero las tiene que decir porque en realidad lo que estás viendo, además lo que vemos y lo que criticamos lo ve todo el mundo. Si es que eso es tan sencillo como la vida misma. Lo que pasa es que ahí está, hay que ver, esto es como los que se quejan de, es que llevo 4 veces ensayando para salir, digo, sí, pero es que parece que no ha ido a ensayar nunca, porque vamos, suena horrorosa la agrupación de turno. Entonces se quejan de algo que, por cierto, ojo, es una afición. Y esto es una... Sí, que esto no es, que aquí no estamos, igual que cuando un paso no va como entendemos que debe ir, que en Cádiz se da con cierta frecuencia, pues oye, esto no tiene sentido. Entonces ahí empieza ya a generarse, hay que ver, no sé qué, no. Yo quiero lo mejor para mi ciudad, como todos queréis lo mejor para vuestra ciudad. Hombre, vamos a intentar mejorar esto. No es cuestión de llegar a puntos de sabiduría máxima, pero hombre, que las cosas se ven y son palpables y luchar por eso no puede generar una cara de borroca ni puede generar una situación en la calle que te derive en situaciones bastante desagradables, ¿no? Entonces, en esto se combinan ambas cosas, ¿no? Que es nuestra percepción, nuestro amor a las cofradías, nuestra afición, nuestras devociones, que yo ahí no voy a entrar, y después ya pues el mundo cofradiero que tiene su guasa como tienen todos los mundos, llámese el del fútbol, llámese el del carnaval, llámese cualquier otro. Eso es inevitable. Y ya puesto como para pedir un poquito de comprensión, dice Fernando, ese domingo de Ramos que empieza a las 1 de la tarde que termina a las 11 de la noche. Bueno, pues vamos a situarnos ese domingo de Ramos, ese lunes, ese martes, ese miércoles y ese viernes santo ya, después del jueves de la madrugada, que ya no sabes realmente ni en qué día estás viviendo.
y en vez de decir aquí viene la banda del maestro Agripino Lozano, dice la banda del maestro Agapito Lozano. Y al día siguiente te está llamando el Agripino, el padre del Agripino, el de la hermandad y otro. Usted, sí, que yo sé que es Agripino, pero que me he equivocado, que he dicho Agapito, que no pasa nada, que llevamos ya 500 horas de retransmisión en directo. Como anécdota, a mí me pasaba cuando era costalero de la Virgen de Loreto en Sevilla, que... Por cierto, una hermandad que no dejaba entrar a los medios de comunicación dentro de la iglesia. Efectivamente. Pero que los años que me tocaba hacer la salida, recuerdo perfectamente cómo sale el palio, está totalmente la plaza en silencio y solo se escuchaba la voz de Fernando Pérez comentando lo que pasaba. Entonces tú desde dentro estabas realmente viviendo lo que estaba sucediendo fuera. Es decir, La saeta del Sacri. la saeta del Sacri bajando la calle. Y era una cosa que decías tú, mira, ¿cómo estoy enterando de lo que está pasando fuera, de lo que yo estoy siendo partícipe pero que no veo, porque no está dentro del paso? Pues, una circunstancia pues, que como periodista, pues a mí me llamaba la atención y me gustaba. Bueno, yo en esa hermandad también hemos tenido ya en la calle, lo cuento, no hay problema con Loreto, ¿no? Ni con la... algunos años que he hecho algo en Sevilla, claro, el nivel es mayor para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Entonces me topé, yo iba delante de la Virgen de Loreto, del palio precisamente, con el micrófono así, con el brazo, digamos, moderadamente visible, pero tampoco sin hacer ostentación. Y el nazareno, creo que era el fiscal de paso, me pegó un manotazo para alejarme de un nazareno que podía medir 1,90, sin capirote, ¿eh? O sea, que quiero decir que era un tipo que daba miedo, ¿no? Y digo, bueno, estas situaciones, ¿cómo las manejamos, ¿no? Bueno, pues hay gente que pues, le cae mal, no le gustan los medios, les molesta, consideran que deben revestirse de esa áurea del siglo XVIII y esto es como anacrónico, pero ese anacronismo tiene que aplicarse de manera absoluta, es decir, no me interesan los medios de comunicación, no quiero saber nada de ellos. En la anécdota que he contado, eso, que no te dejan entrar a la iglesia porque consideran que nadie tiene por qué verlo y tal. Claro, tú en ese programa de esas características como es El Llamador, que tiene un alcance bastante alto en todos los sentidos, una audiencia brutal, si tú no das la salida a San Isidoro, imagínate la que se forma. Pero no ya para nosotros, sino para San Isidoro. Entonces, si tú le explicas a la gente que, oye, es que esto no nos dejan entrar, ni nos ayudan, ni nos pegan incluso hasta empujones, pues entonces al final terminas decidiendo darla desde la calle y no pasa nada, y la hermandad sale y tal. Pero con respecto a la colaboración de las hermandades, hemos vivido tantas situaciones como nosotros también en Cádiz, cuando el primer año, a través de una argucia, conseguimos que, fijaos una cosa que a mí me llama mucho la atención, yo entiendo que barro para casa, es decir, para mi profesión. Nosotros queríamos ofrecer la Semana Santa, la radio quería retransmitir la Semana Santa. Y el principal enemigo para eso era el Consejo de Hermandades, que no nos facilitaba, en los años 70, a finales de los 80, no nos facilitaba nada, pero absolutamente nada. Y entonces lo que conseguimos a través de una maniobra fue un palco en la Plaza del Palillero. Bueno, pues en gloria esté Rafael Corbacho, en aquella época presidente del Consejo, montó en cólera y nos quería matar. Pero claro, no nos podía echar porque había sido un cofrade el que nos había cedido su palco para retransmitir. Y decías tú, pero vamos a ver, señor Corbacho, presidente de las hermandades, ¿le interesará a usted que sus cofradías se escuchen en la radio como Canal Sur o como... Pues se supone que debería ser lo normal. Pues no ha sido así y las batallas han sido continuas, cuando no ha sido ese frente ha sido otro. Y poco a poco sí es verdad que algunas barreras han ido cediendo, pero otras cuesta un trabajo inmenso, incluido con el palacio, llámese iglesia, eso ya no te digo nada, y con la jerarquía de las cofradías, no solo una, sino también con el propio Consejo de Hermandades. No es el caso que nos ocupa hoy en día en la actualidad, pero sí hemos vivido situaciones absolutamente surrealistas. Pero los plenos siguen siendo ¿El qué? en los plenos del Consejo. Bueno, esa es una batalla también curiosa, ¿no? Pero bueno, sí, cada uno lo... Si alguien del público tiene alguna pregunta. Yo voy a hacer una a Fernando que le va a gustar. Porque como tú dices, la influencia que están teniendo los medios de comunicación en el orden del protocolo, incluso en el vestuario de las cofradías en la calle, que yo creo que influyen yo creo desde los cuadernillos del ABC de los años 80,
¿por qué no influye tanto como tú piensas? Yo creo que influye algo en la carga. ¿Te refieres en el caso? Sevilla, en Cádiz, por ejemplo. En el caso de Cádiz. Por ejemplo. Yo pienso que sí influye como ha podido influir en el despojado. ¿Tú pero qué piensas de los que no influye como te debería influir? Bueno, yo creo que no influye porque creo también que hay un sistema de carga que está obsoleto y que creo que la manera de mejorarlo es aplicando otro sistema de carga. Como ya se ha hecho todos los inventos posibles, es decir, pues, buscar otra cadencia con el hombro, con otro paso, el doble paso, como lo quieran, cada uno lo ha disfrazado de la manera que ha querido. Yo creo que ya, después de casi 40 años de debate en ese aspecto, desde los 80, en el caso de Cádiz, con la llegada de Silverio y gente que venían del silencio y que querían que la forma de llevar los pasos era con costal, pues claro, estamos en el mundo de la carga que se radicaliza, especialmente, porque yo también pienso que en algunos casos, claro, que cada sitio tiene su peculiaridad. En el caso de Cádiz, hay gente que se quita el disfraz y se mete a cargar un paso. Ellos lo consideran como una identificación de su gaditanía y entonces eso perjudica muy seriamente a la Semana Santa ha perjudicado a la Semana Santa de Cádiz, especialmente al tema de la carga, donde se han vivido situaciones muy desagradables, especialmente por parte no del ciudadano normal y corriente, que si el paso se mueve así o asao, pues no le preocupa tanto, sino por los propios que se consideran en el fondo protagonistas de esa situación. Ante eso, por más consejos, recomendaciones, situaciones que hemos vivido, eso no se ha cambiado porque las hermandades y los hermanos mayores no se quieren meter en fregado. Es un fregado muy gordo, hay que aguantar unos años el tirón. Creo que en el San Fernando tenéis experiencia, creo que con la Divina Pastora, ¿no? Que tuvo que aguantar muchos años de chaparrón. Creo que hoy en día que la cosa está tranquila, ¿no? Los directos y la pasión. Sigue saliendo con costal y la sangre no llega al río. Bueno, pues en el caso de la Semana Santa de Cádiz, especialmente en el nuestro que nos ocupa, yo entiendo que, como dice Gemma, hay momentos que dices tú, yo paso ya de estar todo el día diciendo, porque además lo único que te genera son enemigos y gente que no entiende que la ausencia de la armonía, que es una palabra muy... La ausencia de la armonía, querer pasos de misterios sevillanos para toda tu Semana Santa, la música que la quieres la mejor, la más sevillana, con marchas sevillanas posible, pero sin embargo, tú andas de otra manera, esto no tiene sentido. Pero es que es tan lógico, y no digo que yo sea el que lo sabe todo, pero lo llevo viendo desde hace tantos años que cuando veo que pasan los años y eso no se acepta, empiezo a pensar que hay algo distinto al sentido común, que al final provoca que sigamos viviendo situaciones yo llamo cale borroca, porque es un ataque en la calle habitualmente a la gente que intenta hacer algo desde una corporación nazarena que ha decidido, por ejemplo, en Junta de Gobierno, que no es mucho grave, hacer una estación de penitencia en determinada forma y resulta que es atacada porque el pueblo no puede admitir eso. Pero aparte perdona Fernando que le corte, aparte también basta que estés en la calle y hagas un comentario, el cofrade de turno o el que esté viendo la procesión y diga, esto va a estilo sevillano, ya está minando la... Correcto, efectivamente, hay un efecto, ¿cómo le llaman? Cadena. El que está al lado no tiene idea. ¿Me entiendes? Ya está minando a todo el que está alrededor. Siguiendo tu oportuno comentario, el martes santo de 1999, aquí hay algunos señores que participaron en esa procesión como hermanos, yo iba de hermano mayor en la presidencia del Paso de Misterio y la gente veía un llamador. Y no lo había, pero la gente veía un llamador. Y había dos señores con dos horquillas golpeando el suelo, pero la gente veía el paso sin maniguetas, sin manigueteros. Ante eso, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, psicosis colectiva. Eso es una psicosis colectiva alimentada durante semanas y meses por lo que el ser humano practica mucho, que es el miedo a lo desconocido. ¿Qué van a hacer esta gente? Y ya si te empiezan a encasillar, pues en mi caso sobre todo, porque claro, si yo trabajo en Canal Sur, yo soy sevillano, por cierto, todo esto. Entonces eso se va alimentando de una manera tan absolutamente desquiciante, que en realidad a mí ya eso no me preocupa tanto como que cuando veo una levantada o veo andar un paso, realmente me resulta tan deprimente
ver como después de un año de trabajo, de un mayordomo que se va a currar para que las flores vayan, la Virgen vaya, el misterio vaya, y de repente no sirve de nada. Porque la gente se va a fijar en realidad cómo anda el paso. No importan los hábitos de los nazarenos, si van de cola, con ruán, con esto, la espártola, igual exactamente. Y si el paso va mal, y perdona por enrollarme, pero Javier me ha tocado, como sabe, me conoce, sabe la fibra. Y entonces, claro, llega un momento y dices tú, bueno, yo no voy a exponer tampoco a mi empresa de decir, es que este está utilizando su micro. Yo he dado mi idea, mi argumento, como tengo a mi lado a otro compañero, pues lo sabéis, que Juan, que es todo lo contrario, piensa de otra manera. Y él considera que bueno, que sí, pero esto es mejor hacerlo de la manera gaditana, que digo que la manera gaditana, como yo siempre utilizo el ejemplo de Jerez. Jerez supo en los años 50, gracias al papi, cambiar la forma. Se inventó la molía, pues magnífico la molía. Otros siguen introduciendo el costal. Mantiene al Cristo y al Nazareno como el estilo antiguo, oye, y no pasa nada, y se compaginan esos estilos. Lo digo desde el punto de vista ya de informador. Digo, enriquece, eliges y disfrutas. No, aquí las posturas son esto es lo que hay, bueno, que habitualmente los que dicen esto es lo que hay no son cofrades. Y no solo no son cofrades, sino que no les interesa esto durante el resto del año. Perdón, solo les interesa los días de Semana Santa. He dicho. A ese tipo de improperio en la calle con el más mínimo comentario que sea, que ellos consideren que es elita, ¿vale? A esto se le suma desde hace un tiempo a esta parte los agitadores sociales de los medios de comunicación de los que hablaban. Eso es lo que da. Porque yo, y está Eduardo de testigo, he pasado un año de calvario en el programa para intentar hacer algo de calidad, para intentar hacer algo, y llegaba la época de Semana Santa, me encasquetaban un programa de 2 horas de opinión, después tenía que escribir 6 páginas en el Vivacal, tenía que preparar los vídeos del día siguiente, todo eso en el mismo día. Y me endiñaban el resumen, encima, de las cofradías. Yo decía, yo con el resumen no puedo. Bueno, no pasa nada, se lo damos a tal. Y tal decía cosas como llegaba el Cristo de la hermandad de la sentencia de Cádiz y decía cosas en un medio de comunicación como de esta hermandad a la que va de la Virgen, el Cristo si quiero lo podéis saltar. Así. Eso como se puede decir en un resumen, en un medio de comunicación. Eso es lo más bonito que decía. Si al despojado se le escupe, está bien que se le escupa por cómo va. Eso lo he escuchado yo en mi medio de comunicación. Entonces, si tú tienes un cargo de cultivo con eso y encima tienes a gente en los medios que se encarga de la vidilla, pues en Semana Santa nos encontramos con los imperfectos que vivimos cada vez más en la Semana Santa. También le respeto de escuchar, antes se ha refinado el gusto de las hermandades, pero después sería para la calle. Bueno. Paco, y ya acabamos con... Yo iba a preguntar una cosa, pero ella ha dicho una cosa que yo no sé. Yo estoy aquí, yo hay una retransmisión en Cádiz, yo he estado viendo que da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena. Por lo que tú dices, por la carga. Hay un periodista, no voy a decir el nombre, que es un continuo, sentencia de Cádiz, además, yo no te hablo más del despojado, porque el despojado eso es... y mi hermandad de La Palma. Además siempre dice lo mismo, este estilo de carga no es el de Cádiz. Bueno, este hombre siempre... estilo de carga es de Cádiz. Que yo sé, que yo creo que sé, con respeto. por donde voy yo, creo yo, que lo veo y digo, merece la pena. Yo, de verdad, hay retransmisiones que no... Yo cada vez veo menos retransmisiones televisivas de Semana Santa, ¿no? No sé, yo será ser un romántico, ¿no? Yo me encanta mucho la radio, yo, por ejemplo, me emociono los lunes santos cuando Fernando Pérez hace la Feria de la Palma. Porque yo me imagino la Feria de la Palma. Yo la veo a lo mejor, la veo en... pasa ya la calle de la Palma, pero me gusta ver y hasta cada día escuchando a Fernando Pérez, porque no solo porque me estoy informando, sino como él ha dicho, utilizar la imaginación. Y cuando está entrevistando a Francis Lucero, yo estoy viendo la cara de Francis Lucero y estoy viendo a mi padre dentro de la iglesia. Y que consiguen inyectarte la cara cara de cofradía. Y eso, a lo mejor, Twitter no lo tiene. Twitter te puede poner la imagen del paso del Cristo en medio de la iglesia, dándole el rayo de luz. Pero eso a mí no me transmite, eso es una imagen.
pero la palabra sí te transmite, porque el locutor tiene sentimientos y transmite esos sentimientos, ¿entiendes? Y yo por eso soy un defensor, a mí me gusta mucho. Tú puedes llegar a emocionarte con la radio, con la voz de la persona, y con eso a lo mejor a radio le falta, yo qué sé, algún día se llegará, ¿no?, que podamos oler el incienso de la iglesia, no lo sé. Solo le falta eso, porque en la mayor televisión que hay la tenemos aquí, y es la que nosotros plasmamos, ¿no? Yo querría agradecer tus palabras, pero sobre todo te quería apuntar una cosa que me agrada mucho lo que has dicho, pero es precisamente la retransmisión en la que menos tengo que hablar, la de La Palma. Esa es la clave. Porque tú lo que estás oyendo es una continuidad que yo puedo hacer, pero sobre todo los sonidos. Lo que busco son los sonidos, y es precisamente un sitio donde hay unos sonidos maravillosos. Esa es la clave de todo esto. Cuando tú tienes que buscar tu verbo, tu palabra para soportar, me refiero a sostener una retransmisión, pero que precisamente ese tipo de salidas son las que te dan todo, porque no tienes que hablar. Bueno, perdón. Y otra cosa que perdóname. Una cosa que yo quiero que yo digo, que si no veo que falta a lo mejor un poco de mordacidad en el periodismo cofrade. Yo veo que últimamente hay algunos periodistas que son, no sé, a lo mejor es porque ellos creen que se tienen que llevar bien con todo el mundo y que es necesario llevarse bien con la hermandad. Muchas veces, como tú dices, hay cosas que no están bien. Y hay que comunicarlas, tenéis que comunicarlo, ¿no? Bueno, de hecho hay una sección en Diario de Cádiz, si no recuerdo mal, que es El Pertiguero, que es anónimo, para que cuando den la leña marismeña, pues claro, nadie sepa quiénes son, se imaginan y tal. Eso es una costumbre. Estoy de acuerdo contigo, yo en eso también es verdad que he decaído en los últimos años, porque ha llegado un momento que bueno, pues he tenido muchas dificultades. Dicho esto también, ojo, que tampoco ha pasado nada, que me pueden criticar en las redes o me pueden decir lo que sea, pero que a mí no me ha pasado nada. Y creo que también vemos las cosas dentro de nuestro mundo del cotilleísmo que nos encanta. Le han dicho esto a wow, pues entonces nos parece muy interesante todo. En realidad es una chorrada. Hombre, el problema es, en su época pues ser concejal en el País Vasco, del PP. Eso ha sido un problema. Decir que los pasos deben llevar costalero porque es la mejor manera de andar, hombre, si voy a sufrir una bomba para mi coche, la gente tiene que estar muy enferma, No diré, La gente tiene que estar muy enferma. Dicho esto, supongo que alguno lo habrá deseado, pero insisto, el mensaje es ese, que no hay que tener miedo tampoco. Es decir, hombre, yo entiendo que un hermano mayor, cuando llega el momento en un debate que hemos tenido de un programa de radio, que se manifieste, que también lo intentamos, que se manifieste como... Porque tú sabes lo que piensas, pero después públicamente no lo dicen. ¿Sabes lo que piensa y no lo dice? Pero esto, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿De qué me está hablando? Entonces, el que se dedica a esto se lo tiene que hacer. Yo a veces me he visto la obligación de decirlo, sabiendo que me voy a granjear una lista interminable de gente que le voy a caer mal otra vez. Pero bueno, insisto, tampoco pasa nada. Oye, pues la vida también hay que decir las cosas que tú piensas y tú crees. No pasa nada. No, hay cosas mucho más complicadas. Eso te lo da los años. A medida que va pasando los años, ya las cosas te importan menos lo que digas. Pues de mí han dicho menos bonito. Bueno, pues hasta aquí esta hora y media de tertulia. Yo creo que ha estado bastante entretenida, que todos lo hemos aprendido. Y tú me lo dices, ¿verdad? Incluso he podido más ganas de Semana Santa y de escuchar las voces y de verlo. Y a continuación pues vamos a hacer entrega de unos recuerdos a los participantes, que desde aquí pues les agradezco su participación.